Seguí al jefe de la mafia David durante 13 años. Cuando cumplí 30, su nueva favorita, Sarah, desapareció del territorio bajo mi control. Él enloqueció, ordenando que desenterraran los cadáveres de mis padres y patearan sus calaveras como balones de fútbol. Incluso me subastó, empezando las pujas en $1 para acostarse conmigo una sola vez. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras explicaba que la desaparición de Sarah no tenía nada que ver conmigo, pero él sacó una carta manuscrita de Sarah, con un tono frío y aterrador. Enumera 7 cosas con las que una vez amenazaste a Sarah. Estamos apenas en la segunda y ya no lo soportas. ¿Qué planeas hacer con las otras 5? Estaba convencido de que yo estaba implicada en la desaparición de Sarah y me torturó 7 veces según lo que decía la carta. Más tarde, tras quedar muda por envenenamiento y con mis tendones cortados, contacté a ese hombre, un monstruo médico, y me convertí en su sujeto de pruebas. Fue entonces cuando David se volvió loco en la oscura casa de subasta subterránea. La noticia de mi ofensa contra David acababa de difundirse. Innumerables personas levantaban sus paletas, luchando por ofertar $1 por acostarse con la mujer más bella de North Harbor. Vale toda una vida. Esperen, hermanos. Vamos despacio. Escuché que ella enfadó a David y que esta noche será subastada 18 veces. Hay suficiente para todos. Jaja. Estoy harto de esta mujer desde hace tiempo. Siempre actuando altiva, como si nadie pudiera tocarla. ¿Quién no sabe que David ya la ha usado y desgastado? Palabras asquerosas resonaban en mis oídos. Bajé la cabeza, mis dedos clavándose en mis palmas, mientras una intensa agitación emocional hacía que el veneno que Sarah me había dado antes se activara nuevamente. Mi vista se oscureció y me desplomé en el suelo. Pero poco después de desmayarme, una palangana llena de spray de pimienta cayó sobre mí. El gas cubrió mi rostro y extremidades. El dolor punzante me devolvió instantáneamente la conciencia. Catherine, ¿te dije que podías dormir? Tu cuerpo puede aguantar 3 días y 3 noches en la cama sin problemas. Y ahora finges debilidad. Si no me dices dónde está Sarah, esta noche sabrás cuán aterradores pueden ser esos hombres. Ellos no son como yo. No se detendrán en la cama. No te matarán. David inclinó la cabeza, susurrando palabras demoníacas en mi oído. Apreté los dientes por el dolor, pero mi cuerpo empezó a enrojecer e hincharse involuntariamente. David, ¿qué pusiste ahí? Mi voz temblaba y lo miré incrédula. David solo se burló, sacando la carta de Sarah. Esto es la tercera cosa. Amenazaste a Sarah con provocarle una reacción alérgica, arruinarle el rostro. También puse aquí algunas cosas a las que eres alérgica. Un dolor agudo atravesó mi pecho, pero me obligué a ponerme de pie. David me sujetó con fuerza, su voz helada. Catherine, mira allá abajo. El primer hombre que se acostará contigo está a punto de ser elegido. ¿Quién crees que será? ¿Ese hombre gordo y testarudo o ese jugador con una enfermedad contagiosa? David me pellizcó la cara, señalándome a cada hombre. Mordí con fuerza mi labio mientras el veneno volvía a hacer efecto. El sabor de la sangre brotó de mi boca y nariz, manchándole la mano de rojo. David se quedó atónito. Bajó la cabeza, mirando la sangre, y tras unos segundos me arrojó de nuevo. Gritó furioso. Catherine, ¿estás jugando el mismo viejo truco otra vez? ¿Crees que voy a caer? Me lanzó con tal fuerza que mi hombro golpeó violentamente el borde afilado de una mesa. Estaba a punto de explicarle cuando su teléfono móvil sonó de repente, con un tono especialmente alegre, completamente diferente a su estilo habitual. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el corazón. El rostro de David cambió. Sujetaba el teléfono, sus ojos llenos de sorpresa, y se marchó, mientras observaba su figura alejarse con prisa. Mi rostro se puso pálido. Recordé lo que había pasado entonces para salvar a David. Entré sola en la sede del sindicato, con explosivos atados a mi cuerpo. Delante de ellos, bebí un veneno nervioso falso, sangrando por todas partes. Todos me temían. Dejaron libre a David,
y David lloró por primera vez. Me abrazó, perdido y desamparado, llorando como un niño. Me repitió una y otra vez que no podía perderme hasta que conoció a Sarah, y todo cambió. Lágrimas de sangre corrían por mis ojos mientras me ponía de pie lentamente, mirando hacia la subasta allá abajo. El resultado de la primera puja estaba a punto de anunciarse, pero los hombres de David no la detuvieron. Esta vez hablaba en serio, estaba luchando. Tomé una paleta y reuní todas mis fuerzas para hablar. Quiero activar el protocolo de reserva. Activé el protocolo de reserva 18 veces seguidas. Mis ahorros de 13 años se agotaron por completo. Durante este tiempo, innumerables personas hicieron subir el precio, alcanzando en un momento un nivel insoportable. Sostuve mi teléfono y finalmente marqué el número de David. David, me debes un favor de aquella vez. Quiero cobrarlo ahora. Pero antes de que pudiera terminar, la voz frenética y retorcida de David sonó en el teléfono. Catherine, Sarah está muerta. Tú la mataste. ¿Por qué crees que te dejaría ir? Quiero que sufras un destino peor que la muerte. La llamada se cortó abruptamente, y un sentimiento ominoso se apoderó de mi corazón. Catherine, el jefe nos ordenó llevarte a la habitación secreta de arriba. Ese último hilo en mi corazón se rompió por completo. ¿Cómo no iba a saber lo que significaba la habitación secreta en la casa de subasta subterránea? Mis manos, sujetadas por dos hombres, me llevaron en ascensor hasta el último piso. Habitación 333. Es aquí. Lleven rápido a Caterina adentro. Esos hombres ya la esperan. Cuando me empujaron a la habitación 333, había 8 hombres desnudos en el cuarto. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de deseo. Al verme entrar, soltaron risas y burlas. De verdad la enviaron. Hermanos, tenemos suerte. Sin necesidad de pujar, y aún así podremos acostarnos con la belleza número 1 de North Harbor, Catherine. Mientras hablaban, se acercaban lentamente, pero de pronto los subordinados de David los detuvieron. Catherine, el jefe tiene algo que decirte. Encendieron el altavoz del teléfono, y la voz fría y llena de odio de David resonó. Catherine, esto es lo cuarto de la carta de Sarah. Te gustaba dejarla acostarse con hombres, ¿verdad? Esta vez he preparado 8 para ti. ¿Te gusta? La voz de David estalló en mis oídos. Sentí como si miles de toneladas de explosivos hubieran detonado en mi mente, en medio de un dolor insoportable. Parecía olvidar dónde estaba. Solo recordaba que cuando David y yo estábamos juntos, éramos el primero del otro. Él me valoraba, lloraba mientras me abrazaba después de la primera vez. Susurraba palabras dulces una y otra vez. Hacía promesas una y otra vez. Me decía, dame algún día la boda más grandiosa. Haciéndome la mujer más feliz de North Harbor. Entonces, ¿qué estaba viviendo ahora? Lágrimas incontenibles corrían por mis ojos. Me dolía tanto que no podía respirar. Pero entonces lo oí dar instrucciones de nuevo a sus subordinados. Recuerden grabarlo. Después se lo quemaré a Sarah. La llamada se cortó por completo y me quedé allí, entumecida. Los 8 hombres avanzaron de pronto con sonrisas perversas. No llores, bella Catherine. No somos peores que David. Jaja. Exacto. Te garantizamos que te haremos gritar de placer. Un hedor repulsivo emanaba de las bocas de los 8 hombres. Me limpié las lágrimas de las comisuras de los ojos, ignoré el intenso dolor en mi corazón y rápidamente le quité el arma a uno de los subordinados de David. Van. 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 3 disparos resonaron consecutivamente, y 3 hombres sangraron por sus ingles, cayendo al suelo entre gritos de agonía. Los otros 5 temblaban de miedo, sin atreverse a acercarse más. Sosteniendo el arma, me di la vuelta sin dudarlo, con la intención de marcharme, cuando de pronto sonó mi teléfono. Catherine, sé que esos hombres no son un desafío para ti, pero mataste a Sarah. No te dejaré escapar. ¿Quieres saber dónde estoy ahora mismo? En cuanto David terminó de hablar,
se oyó el sonido de una botella de vidrio rompiéndose. El ruido característico del cristal estallando. Oí cómo se derramaba el líquido que había dentro. Una oleada de frío me invadió, haciéndome temblar y convulsionar. David, no hagas esto. Te lo suplico. Es nuestro hijo. Es nuestro hijo muerto. Sentía la garganta como si me le estuvieran estrangulando, mi voz rugía. David, de verdad no le hice daño a Sarah. Nunca. Pero David estaba como un loco, rechinando los dientes. Catherine, esto es la quinta cosa de la carta de Sarah. Tú mandaste abortar o asesinar al hijo que tenía conmigo y con Sarah, o al menos así lo creí David. Deberías haber sabido que no perdonaría a tu hijo. Solo te doy media hora. Si puedes salvar a ese bebé muerto en esa media hora, depende de ti. David terminó y colgó fríamente, pero le oí decirle a alguien que preparara gasolina. Iba a quemar ese lugar. La casa que una vez había soñado, la que había decorado yo misma. Me estremecí de frío, con arcadas físicas en los momentos más difíciles. El anhelo de un futuro hogar nos había sostenido a David y a mí a través de todo. En aquel entonces, solíamos escondernos juntos en el sótano, y él a menudo me decía que cerrara los ojos. Entonces soñaba en voz alta con nuestro hogar futuro, susurrándome una y otra vez al oído. Decía que habría un manzano de cangrejos que me gustaba, un perro que me gustaba y un hijo que sería nuestro. Más tarde, David tuvo éxito. Se convirtió en el jefe de la mayor mafia de North Harbor. Pero aquella casa que habíamos soñado incontables veces, solo me importaba a mí. Incluso el bebé estrangulado por el sindicato nada más nacer, solo yo lo recordaba. Lo puse en un tarro de cristal especial, imaginando que algún día David podría recordar nuestro hogar y entonces iría a ver a esa niña. Pero ahora David iba a destruirlo todo por Sarah. Apenas logré subir al coche y llegué a la casa de la colina en menos de 20 minutos. Pero cuando empujé la puerta, la vi envuelta en llamas. Catherine, no eras tan ingenua como para pensar que iba a esperar media hora, ¿verdad? David estaba apoyado en el capó de un Rolls Royce negro, fumando un cigarrillo, con una mueca burlona en los labios. Me quedé mirando fijamente el cigarrillo encendido en su mano, tan tenue contra el fondo del fuego ardiente de la casa, y sin embargo tan deslumbrantemente brillante, porque ese tipo de cigarrillo hacía mucho que había dejado de producirse en North Harbor. El único paquete, que yo había atesorado, estaba guardado en la habitación del bebé. Eran los cigarrillos baratos favoritos de David en aquel entonces, pero luego dejó de gustarle, igual que una vez me amó y luego se enamoró de otra persona. Un dolor sordo me oprimió el corazón. Los acontecimientos del día me habían dejado sin fuerzas para luchar ni discutir más. Me acerqué y admití suavemente, David, todo lo de la carta de Sarah. Yo lo hice. También la maté. Lo confieso. ¿Puedes devolverme a la niña? Es lo único que me queda. Mi voz se quebró. Miré a David con un atisbo de esperanza. Pensé, no importa cuánto me odie David, no quemaría realmente a nuestra hija hasta matarla. Pero me equivocaba. Terriblemente equivocada. David apagó el cigarrillo en su mano, soltó una carcajada y habló fríamente. ¿Quién te dijo que la niña está conmigo? Ella está en esa maldita habitación del bebé. La voz de David pareció desvanecerse al instante. Solo le veía mover los labios, pero no oía en absoluto lo que decía. No fue hasta unos segundos después que me di cuenta de lo que había dicho. Me quedé en blanco y corrí hacia la ardiente casa de la colina sin dudarlo. Pequeña, mamá viene a salvarte. No tengas miedo. Sentí que revivía aquel año, tumbada en el quirófano, drogada, viendo impotente cómo estrangulaban a la niña hasta matarla. La culpa y el pánico devoraban mi mente. Las llamas abrasadoras, como monstruos, lamían frenéticamente mi piel expuesta. Me ardía el cuerpo y me sentía incómoda por todas partes. Pero no retrocedí ni un paso hasta que David me sujetó de la cintura, gritándome al oído. Catherine, ¿de verdad quieres morir? Me tiró hacia atrás, arrastrándome con fuerza fuera del fuego furioso.
pero yo estaba como una loca, intentando volver a entrar. David me sujetó con fuerza por los hombros, la fuerza era tan grande que me retorcí de dolor. Me agarró la cara y me espetó entre dientes. «Catherine, ¿te duele el corazón?» «Bien. Debería dolerte. Sara está muerta. Vamos a atormentarnos mutuamente el resto de nuestras vidas». «David, ¿quién quiere pasar la vida contigo?» Tenía el corazón lleno de tristeza y de lo absurdo de todo. El veneno que Seba me había dado volvió a hacer efecto. Mi vista se oscureció y perdí por completo el conocimiento. Cuando volví a despertar, estaba tendida en una caja oscura. La caja estaba siendo movida y oía murmullos. ¿No se está pasando el jefe esta vez? Mandando a Catherine al sindicato. Catherine dejó lisiado al hijo del jefe Frank en aquel entonces. A él le encantaría despedazarla. «Deja de hablar». El jefe dijo, «Esto es lo séptimo que Catherine le debe a Seba. Nosotros solo cumplimos órdenes». En la caja estrecha, me vi obligada a encoger mi cuerpo. Al oír su conversación, traté de ignorar el dolor en mi pecho, tanteando alrededor de mi cuerpo, pero no encontré ninguna arma afilada. David realmente quería verme muerta. Bajé la cabeza, abrazándome a mí misma, sin luchar más. Unos minutos después, la caja se posó en el suelo. Oí una voz conocida. Luego abrieron la caja y me levantaron tirándome del pelo. «El jefe de verdad está mandando a la tal Catherine. David no nos mintió. Está dispuesto a entregarnos a Catherine para que la atormentemos». El dolor punzante en mi cuero cabelludo me hizo apretar los dientes. Pero al segundo siguiente, el jefe Frank, en una silla de ruedas, se acercó a mí. Me vio en ese estado y se echó a reír histéricamente, echando la cabeza hacia atrás. Luego sacó su teléfono móvil y puso una grabación. «Jefe Frank, sé que odias a Catherine. ¿Qué tal si me la prestas unos días? Mientras no la mates, puedes hacer con ella lo que quieras». Tras acabar la grabación, el jefe Frank me miró fríamente. De pronto giró la cabeza y volvió a reírse a carcajadas. «Sara, mi buena hija, tu plan ha salido realmente bien». Desde las sombras, Sara, vestida de blanco y supuestamente muerta, salió con una mirada llena de maldad. «Papá, ellos mataron a mi hermano. Esto es lo que me corresponde hacer. Rápido, que alguien se la lleve y se encargue de ella como se merece». Al ver a Seba, que se parecía un poco al jefe Frank, de repente entendí que todo había sido una trampa de ellos, y que David había caído de lleno, arrastrado por los hombres. Me torturaron durante 3 días hasta que, 3 días después, David envió a gente a traerme de vuelta. Cuando me llevaron de regreso a la finca de David, apenas seguía con vida. Mi voz hacía tiempo que había quedado muda por el veneno. También me habían seccionado los tendones. Tras echarme un vistazo, David ordenó fríamente, «Echadla en el área de servicio». En el área de servicio, recogí con gran esfuerzo mi teléfono móvil y mandé un mensaje. «Señor Sao, si me ayudas a fingir mi muerte y escapar de David, estoy dispuesta a ser conejillo de indias para pruebas». Cerré mi teléfono y esperé en silencio. Por la tarde, varios extranjeros abrieron la puerta en secreto, me sacaron y pusieron un cadáver falso en mi lugar. Cuando subimos al avión, detonaron los explosivos. ¡Boom! El estruendo hizo que David, que acababa de terminar de ocuparse de unos asuntos, se estremeciera por completo. Dejó los documentos que tenía en la mano, a punto de hablar. De pronto, alguien gritó, «Jefe, es en dirección a la finca. Parece que es la casa donde estaba Catherine». La voz del subordinado temblaba y los documentos en manos de David se hicieron añicos. Apretó los dientes traseros. Rugió, «Conduce más rápido». El coche avanzó a toda velocidad, deteniéndose frente a la casa, envuelta en llamas. El cuerpo de David se quedó repentinamente rígido. No podía creerlo. Le temblaban las manos. ¿Está Catherine ahí dentro? Jefe, a Catherine le seccionaron los tendones. No pudo haber huido.
Las palabras de su subordinado fueron como un golpe brutal que dejó a David completamente en blanco. Se apoyó contra la carrocería del coche, a punto de hablar. De pronto, alguien corrió hacia el presa del pánico. Jefe, Sarah no está muerta. Acusamos a Catherine injustamente. Los ojos de David se abrieron con sorpresa y dio un paso adelante, agarrando con fuerza el cuello de la camisa del que hablaba. Dilo otra vez. ¿Quién está viva? Su subordinado temblaba, las piernas le flaqueaban y cayó de rodillas con un golpe, presionando la frente contra el suelo. Jefe, es Sarah. Ha vuelto. Está justo afuera. Ella no estaba muerta en absoluto. El cuerpo de David se balanceó ligeramente. No podía creerlo. Cerró los puños con fuerza. No, esto no es posible. Vi el cuerpo de Sarah con mis propios ojos. ¿Cómo podría estar viva? En ese momento, David no sabía si deseaba que Sarah estuviera viva o que estuviera muerta. Si ella seguía viva, ¿qué significaban todas las cosas que él había hecho? David cerró los ojos con fuerza, recordando cada detalle de cómo me había hecho daño. De repente, una oleada de miedo lo invadió, un terror profundo que no había sentido en muchos años. Sus manos temblaban incontrolablemente y David se alejó del fuego sin mirar atrás. Caminando hasta salir de la finca, todavía no podía creer que Sarah estuviera viva. Pero afuera, Sarah, vestida con un vestido blanco, estaba allí de pie. Ni siquiera estaba torturada o maltratada como él había imaginado. Incluso parecía haber engordado un poco. El último hilo en la mente de David se rompió por completo y habló con voz mecánica. Sarah, estás viva. El rostro de Sarah se iluminó con una sonrisa y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. David, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podría estar muerta? Estoy aquí mismo frente a ti. Ella terminó, inclinó la cabeza hacia arriba y habló con una sencillez inocente. David, ¿por qué está la finca en llamas? ¿Y Catherine? El cuerpo de David se puso rígido al escuchar mi nombre. Sus ojos se llenaron de emoción. Sin contestar a Sarah, sacó la carta cuidadosamente doblada de su bolsillo. Sarah, ¿dónde has estado estos últimos días? ¿Por qué dejaste esta carta? Sarah tomó la carta, a punto de decir que solo era una broma que había escrito, pero al notar que la expresión de David estaba mal, un miedo instintivo la hizo cambiar inmediatamente su historia. David, todo lo que está en esta carta es verdad. En cuanto a por qué desaparecí, Catherine dijo que necesitaba verme por algo. Pero cuando fui a verla, me secuestraron y me torturaron durante 7 días enteros. No sabes lo cuidadosamente que logré escapar. Esas personas incluso dijeron que Catherine les dio las órdenes. Las palabras de Sarah estaban llenas de incoherencias, pero la expresión de David se suavizó considerablemente. Sostuvo a Sarah y la llevó al interior, dándole algunas instrucciones suaves antes de darse la vuelta para irse. Al salir por la puerta, David ordenó fríamente a sus subordinados. Vigilen bien a Sarah. Esta vez no puede desaparecer de nuevo. Terminó y regresó a la casa que había sido devastada por el fuego, solo para ver a varias personas sacando un cuerpo carbonizado. Jefe, Catherine realmente murió quemada. Su subordinado temblaba, sin atreverse a mirar a David. El rostro de David estaba inexpresivo, pero sus dedos temblaban incontrolablemente mientras caminaba lentamente más cerca. La garganta de David se sentía como si estuviera presionada por 1000 libras, dolorida y ardiente, ignorando el calor del cadáver carbonizado. David lo examinó cuidadosamente desde la cabeza hasta los pies. Sus manos se quemaron con el calor residual, pero no sintió nada. Su corazón permanecía en vilo, buscando una y otra vez las partes de mi cuerpo que conocía. No fue hasta que tocó mi pierna inferior derecha que David dejó escapar un suspiro de alivio. Esto no es Catherine. Esto no es Catherine. Repitiéndolo 2 veces, David se puso de pie, su expresión volvió a la calma, pero su tono se elevó sin poder evitarlo. Catherine tiene 2 heridas de bala en la pierna inferior derecha. Este cadáver solo tiene una. No es ella.
Envíen gente de inmediato para encontrar pistas. Quiero saber quién la ayudó a escapar. ¿Quién se atreve a ser tan atrevido en el territorio de David? Terminó con los dientes apretados, sus ojos llenos de emoción, y el miedo y el pánico en su corazón desaparecieron. Como si todo hubiera sido solo su imaginación, el rostro de David volvió a mostrar frialdad. Giró el anillo de sello en su dedo, con la mirada contenida, y rió fríamente. Catherine, ¿quieres dejarme tan desesperadamente en esta vida? Nunca. Como si quisiera desahogar las emociones de su corazón, David se giró y regresó a la casa principal de la finca. Al entrar, vio a Sarah sentada tranquilamente en el sofá. Sin la menor vacilación, David siguió los impulsos de su corazón. Tomó a Sarah por la cintura y subió rápidamente las escaleras. En la habitación tenue, Sarah fue empujada sobre la cama, mirándolo con una expresión tímida y adoradora. Así, solo sigue mirándome así. David bajó la cabeza, con los ojos fijos en los de Sarah. Luego la besó, pero murmuró entre dientes. Catherine, ¿por qué ya no me miras así? ¿Por qué? El pensamiento en su corazón fue pronunciado por David. Desahogó sus emociones con furia. Los dedos de Sarah se clavaron en sus palmas, pero mantuvo su expresión sin cambios. Rodeó el cuello de David con los brazos, hablando como lo recordaba. Lo hice. David, eso nunca cambiará. Siempre te miraré así porque te amo. David se sintió estimulado por sus palabras y sus acciones se volvieron más salvajes. Pero justo entonces, se escucharon fuertes golpes urgentes en la puerta. Jefe, encontramos una pista sobre Catherine. David detuvo sus acciones. Sin dudarlo, se levantó, se puso la chaqueta y se fue. No se dio cuenta de la expresión oscura y retorcida en el rostro de Sarah que permanecía en la cama. Caminó hasta llegar al despacho en la finca. David se sentó en el sillón negro, escuchando en silencio el informe de sus subordinados, pero su mano seguía golpeando la mesa. Toc toc toc, hasta que el subordinado terminó su informe. El ceño de David estaba fruncido. ¿Estás diciendo que no tienes idea de a dónde fue Catherine? ¿Solo sabes que se fue al extranjero? Oye, has estado conmigo tanto tiempo. ¿Acaso has olvidado mis métodos de antes? Las manos de David dejaron de golpear la mesa y miró a los hombres con ojos helados. Jefe, estábamos equivocados. También encontramos algo más. Los hombres se arrodillaron en el suelo, empujándose unos a otros, queriendo hablar pero sin atreverse. ¿Qué encontraron? David habló fríamente. El subordinado tembloroso le entregó la tableta que tenía en las manos. Jefe, esta es información que acaba de enviar nuestro hombre infiltrado en el sindicato. David tomó la tableta, su rostro se congeló al instante y sus dedos temblaron. Hizo clic en el video grabado en secreto. En cuanto se abrió el video, un grito penetrante hizo que a uno se le erizara la piel. Catherine, ¿a qué sabe mi veneno oral recién desarrollado? En el video, yo estaba colgada de las extremidades, con sangre brotando de mi boca. Frente a mí estaba Sarah, vestida de blanco pero con una expresión retorcida. Era como una mujer loca, clavando con furia una aguja en mi garganta. Mientras lo hacía, gritaba. ¿Por qué tienes una voz tan hermosa? Zorra, voy a destruir completamente tu voz. La aguja larga y gruesa entraba y salía de mi garganta. La sangre se filtraba gota a gota como sudor. Mi voz gradualmente se volvió ronca, débil y desapareció. David apretó la tableta, sus ojos se llenaron de furia. El miedo y la ira en su corazón se mezclaron como un volcán en erupción que ya no podía contenerse. ¡Van! La tableta quedó hecha pedazos. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus puños se cerraron con fuerza y, de repente, se puso de pie. Bien, bien, bien. Qué lindos sindicatos son ustedes, ya que no quieren vivir. Les concederé su deseo. David terminó y ordenó en voz baja. Envía el mensaje. Es hora de cerrar la red. Su subordinado se levantó nervioso, tragando saliva, luego preguntó.
¿Y Sarah? ¿Qué pasa con ella? La persona que me engañó. ¿Qué más se puede hacer? David habló fríamente, aplastando el pájaro de juguete que había estado manipulando entre sus manos. Su subordinado se retiró con cautela. La habitación quedó repentinamente en silencio. David ya no tenía la ferocidad de momentos antes. Se sentó en el sillón negro, con los ojos llenos de emociones incontrolables. Giraba y giraba el anillo en su dedo, como si cayera en un agujero negro. David estaba aislado e indefenso, y esa oleada de miedo volvió a apoderarse de su corazón, esta vez más intensa que antes. Se levantó con temor, murmurando en silencio, «El niño. El niño todavía está aquí conmigo. Catherine volverá». Giró un botón secreto y se abrió una puerta oculta. David entró y miró al bebé en un frasco de cristal. No lo examinó detenidamente, sino que tomó una foto e instruyó a su subordinado, «Envía esta foto. Que todos lo sepan. Cuando Catherine la vea, volverá. Volverá a mí». David habló con seguridad, pero sus manos temblaban sin poder evitarlo. 3 días después, la foto del bebé muerto y las noticias que había divulgado se habían difundido ampliamente. Pero aún no tenía noticias mías. David no había cerrado los ojos en 3 días, mirando fijamente su teléfono hasta que de pronto llegó un mensaje de su subordinado. «Jefe, encontramos a alguien que se parece mucho a Catherine, pero está casada». Los dedos de David se tensaron, marcándosele las venas. Observó intensamente la foto enviada a su celular. Mi mano estaba entrelazada con el brazo de otro hombre, sonriendo feliz. «Catherine, estás casada». «¿Cómo te atreves?». Sin dudarlo un segundo, David se levantó. «Organiza un jet privado para mí. Me voy personalmente a South Bay». 3 horas después, cuando David llegó a South Bay, la familia Sao estaba celebrando un banquete. Al verlo entrar, todos se sorprendieron. «David, ¿desde cuándo la familia Sao en South Bay tiene lazos con la familia Lu en North Harbor?». Varias personas susurraron, pero David no les prestó atención. Sus ojos buscaron por todas partes hasta que finalmente me vio. Una repentina angustia le oprimió el pecho y sus pasos se detuvieron de golpe. Pero al segundo siguiente me vio besar a ese hombre. La rabia le hirvió en el pecho y se acercó apresuradamente, agarrándome de la muñeca y hablándome entre dientes apretados. «Catherine». Me jaló tan fuerte que me dolió. Bajé la mirada, con un brillo frío en mis ojos, y solté un grito de dolor. Mi voz, sin embargo, era ronca y desagradable. «Catherine, ¿qué haces con este hombre?». Como si hubiera descubierto a su esposa engañándolo, David estaba furioso, olvidando por completo que esto era South Bay, no North Harbor. Pronto le apuntaron con un arma. «David, suelta a mi esposa. Si no lo haces, tu cabeza se quedará en South Bay». El tono de Julian Joe era frío, sus ojos oscuros mientras miraba a David. Los ojos de David estaban inyectados en sangre, sus dientes apretados. «Catherine, ¿de verdad estás casada? ¿Le contaste al señor Joe cuántas veces me he acostado contigo?». David se arrepintió de esas palabras en cuanto las dijo, pero yo ya le había abofeteado la cara. «David, ¿crees que todos son tan repugnantes como tú?». «El señor Joe y yo estamos verdaderamente enamorados». «Verdaderamente enamorados». David soltó mi mano, repitiendo la frase una y otra vez. Sus ojos estaban enrojecidos, su mirada torcida y frenética. «¿Cómo pudiste enamorarte de otro?». «Deberías estar enamorada de mí». Pero yo ya me había arreglado la ropa y me fui con Julian Joe. Sin escuchar sus últimas palabras, caminé hacia un lugar desierto, me sujeté el estómago y tuve arcadas secas. El ácido subió desde mi estómago y mi rostro estaba pálido. De pronto, la voz fría de Julian Joe resonó. «Catherine, ¿te divierte este juego? Me prometiste en aquel entonces que si te ayudaba a escapar, David Joe sería mi conejillo de indias. Todo tu ser me debería pertenecer. Deberías obedecerme y no obligarme a seguir tu teatro». Julian Joe terminó de hablar y me levantó por la cintura.
La súbita sensación de ingravidez hizo que mi visión se oscureciera, y no pude evitar aferrarme fuertemente a él. Al ver la mandíbula afilada de Julian Joe, mi mente se llenó de pensamientos después de haber sido rescatada. Me llevaron a una isla privada en el extranjero. Allí, esperaba ser torturada hasta el límite, planeando mi escape en todo momento. Pero todo fue más allá de mis expectativas. Julian Joe, ese monstruo médico, en realidad me curó del veneno. Incluso cuando vi la foto del niño que David había difundido y le pedí volver al país, él aceptó. No podía entender lo que Julian Joe estaba pensando. Cerré los ojos, pero pensé en la mirada de David, sintiendo una oleada de sarcasmo. Dejé de pensar en David. Esta vez, volví para llevarme al niño. En cuanto a David y Seba, les deseo que vivan felices para siempre. Volviendo sarcásticamente a la habitación de Julian Joe en South Bay, me tumbé en la cama, dejando que Julian Joe me inyectara un suero. Tras administrarme la inyección de suero verde, mi cuerpo se sintió ligero. Catherine, dime, ¿qué es lo que realmente quieres esta vez? ¿Has vuelto? La voz helada de Julian Joe resonó. No respondí, solo permanecí en silencio. Tras un largo rato, la voz ligeramente irritada de Julian Joe se escuchó. Catherine, no debería haberme preocupado por tu vida o tu muerte, mujer sin corazón. Terminó de hablar, tomó su maletín médico y se marchó. La puerta se cerró de un portazo. Abrí los ojos y me dirigí hacia la ventana. Sin lugar a dudas, había una figura oscura no muy lejos. Cerré las cortinas y volví a la cama. De repente, estallaron disparos. Rápido, que venga alguien. Es David de North Harbor. ¿Está loco? Que nadie se mueva. Tiene una bomba en miniatura. ¡Qué lunático! El tranquilo salón del banquete se volvió instantáneamente caótico. Me levanté y caminé hacia el salón principal, encontrándome a David sosteniendo una bomba en miniatura. Que Catherine venga conmigo, si no, todos ustedes morirán. David estaba como un loco, sin importarle las consecuencias. Al verme salir, sus ojos brillaron con una luz diferente. Catherine, ven conmigo. Su tono era firme, incluso con un matiz imperceptible de súplica. Sonreí y di un paso adelante, pero una mano me sujetó. Al volverme, Julian Joe me miró con ojos profundos. Catherine, no vayas. Bajé la mirada, arañando la palma de su mano. Señor Sao yo, Catherine, jamás rompo mi palabra. Él volverá. Terminé y caminé hacia el lado de David. Él me abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en mi cuello y suspirando profundamente. Catherine, volvamos juntos a casa. La casa en la colina ya la he reparado, y nuestro hijo también está allí. Nuestra familia de 3 por fin está reunida. La mención de David sobre nuestra familia de 3 me provocó náuseas. Cuando construí la casa en la colina, soñé incontables veces con que él vendría a verla. Pero lo que recibí, en cambio, fueron noticias de su nueva favorita. Aquella noche, conduje más de 10 kilómetros y lo vi entre rosas por toda la ciudad, declarando su amor por Sarah. La llama del amor se encendió de nuevo en sus ojos, pero a mí me quemó por completo. Mis dedos se clavaron en mis palmas y seguí a David hasta el jet privado. Ya había pasado la medianoche cuando regresamos a North Harbor. El sol naciente iluminaba la casa en la colina, haciéndola lucir hermosa. David, emocionado, me llevó de la mano, mostrándome cada detalle de la casa en la colina. Catherine, mira este árbol de arce. Lo elegí personalmente. ¿Y aquí, no es exactamente igual que antes? Lo miré con indiferencia y luego saqué el tema del niño. David, ¿dónde está el niño? El cuerpo de David se puso rígido. Iba a cambiar de tema cuando, de repente, se escuchó una voz familiar. David, te lo suplico. Deja ir al sindicato. Incluso por los viejos tiempos, te lo suplico, deja libre a mi padre. Sarah, vestida con un vestido blanco, con el rostro pálido y demacrado, se arrodilló en el suelo, llorando y suplicando. El rostro de David estaba sombrío.
Me lanzó una mirada y luego ordenó severamente a sus hombres que arrastraran a Sarah lejos. David, no puedes hacerme esto. Dijiste claramente, me amarás para siempre e incluso casi mataste a Catherine por mí. No puedo creer que seas tan cruel. Las palabras de Sarah hicieron que la atmósfera se volviera fría. Los dedos de David se cerraron en puños y su voz sonó helada. Como le gusta hablar tanto, llévensela a la cámara de tortura y asegúrense de que nunca pueda volver a abrir la boca. Sarah fue arrastrada por varios hombres y su cuerpo comenzó a temblar de miedo. No, David, no quiero ir. Sin embargo, sus palabras no hicieron que David cambiara de opinión. Al contrario, lo hicieron sentir más asco. Lárgate. Sus subordinados rápidamente amordazaron y arrastraron a Sarah. David tomó mi mano de nuevo, queriendo mostrarme el interior de la casa, pero me negué. David, sabes perfectamente bien por qué volví contigo. Dame al niño. No quiero seguir jugando a fingir que todo está bien contigo. Todo el cuerpo de David se congeló, estaba tenso, luego pronunció una frase con esfuerzo. Catherine, descansa un poco. Cuando te hayas calmado, te llevaré a ver al niño. Terminó de hablar, se dio la vuelta y se marchó rápidamente. Observando la espalda de David mientras huía, no me fui, sino que tomé un taxi hacia la finca. Si él no me lo decía, tal vez alguien más lo haría. En la cámara de tortura de la finca, entré y vi a Sarah inconsciente. En tan solo unas horas, su vestido blanco estaba manchado de sangre. Sarah, ¿te duele? ¿Quieres que te libere? Bajé la cabeza, soltando una carcajada burlona. La boca de Sarah estaba entreabierta, pero sus palabras eran ininteligibles. Catherine, mereces morir. Incluso ahora, Sarah seguía odiándome. Sin embargo, nunca consideró que ella era la verdadera culpable de todo esto. Retrocedí un paso y saqué la inyección de suero de mi bolsillo. Julian Joe me dio esto. Lo conoces, ¿verdad? Escuché que sus venenos son los mejores del mundo. Vamos a darte una probadita hoy. Inyecté el suero y luego observé con interés cómo Sarah comenzaba a convulsionar y retorcerse salvajemente. ¡Ah, qué dolor! Catherine, muérete. Después de gritar durante unos minutos, Sarah estaba al borde de la muerte. Dime dónde está el niño. Sarah abrió los ojos débilmente, con la conciencia nublada, y comenzó a murmurar. Amo a David. David es mío. David también me ama. La observé perdida en su propio mundo, sintiendo una profunda sensación de burla. Sin dudarlo, me di la vuelta y me marché. Carol Sarah habló de repente. El niño está en la habitación secreta. Déjame ir. Me giré para confirmar, pero no la solté. Nunca me consideré una santa. Aquellos que me lastiman no deberían esperar salir impunes. En el despacho de la finca, lo intenté varias veces hasta que finalmente abrí la puerta. Mis ojos encontraron de inmediato la botella de vidrio que contenía al niño. Abracé la botella de vidrio contra mi pecho. Tomé mi teléfono móvil y marqué el número de Julian Joe. Señor Joe, ¿aún me quiere como su conejillo de indias para sus experimentos? Julian Joe permaneció en silencio al teléfono. Después de unos segundos, lo escuché suspirar. Catherine, realmente estás tentando a la suerte. Solo estás contando conmigo. No terminó el resto de su frase cuando la puerta se abrió de golpe. David, empapado en sudor, irrumpió frenéticamente. Me miró, con los ojos llenos de súplica. Catherine, ahora tienes al niño. Quédate. Está bien. Empecemos de nuevo. Solté una carcajada, interrumpiéndolo. David, estuvimos juntos durante 13 años, y te amé durante 13 años, pero ¿qué recibí a cambio? Siempre has sido tan egoísta, solo te amas a ti mismo. No amas a nadie en absoluto. Terminé de hablar y, según mi plan original, abrí la ventana y me incliné hacia atrás, lista para saltar. David corrió hacia mí, sujetándome fuertemente de la cintura. Las lágrimas caían una tras otra sobre mi rostro.
Catherine, realmente te amo. Siempre te he amado. Pero después de que el niño murió, cambiaste. Ya no me amabas. Así que encontré a Sarah. Sus ojos eran exactamente como los tuyos solían ser. Me adormecí desesperadamente. Me encerré en el pasado. Sé que me equivoqué. Catherine, realmente no puedo perderte. La voz de David estaba entrecortada por los sollozos, rogándome con voz baja y humilde. Pero ya no me importaba. Los hermosos recuerdos no podían borrar el dolor, y las heridas jamás desaparecerían. Así que, David, tu mejor redención es vivir para siempre con remordimiento y dolor. Saqué una inyección de suero y la clavé con fuerza en su cuello. Luego, me liberé fácilmente. Al abordar el jet privado de Julian Joe, miré hacia abajo. North Harbor seguía siendo el mismo de siempre. Lo que siempre cambia son los corazones de las personas. Pero tras haberle inyectado ese suero, David pasaría el resto de su vida viviendo con remordimiento y dolor. Sosteniendo al niño, poco a poco sentí una sensación de liberación. Detrás de mí, Julian Joe habló de repente. Catherine, ¿de verdad lo has dejado todo atrás? Entonces, ¿quieres escuchar mi historia? Me giré y quedé sorprendida por unos ojos llenos de profundo afecto. Mi sospecha se confirmó sin dudarlo. Una sonrisa apareció en mis labios. Está bien, Julian Joe, tengo todo el tiempo del mundo para escuchar esa historia, porque mi vida había soportado sufrimientos y dolor y estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo y un nuevo camino. Siempre amaría la vida y el amor.